la última parte, pero centrar esta última parte, más allá de que ya pudimos hablar en profundidad de cómo se caracterizan y se clasifican las anemias, es que tienen que identificar cuál es la semiología específica de la anemia ferropriva y de la anemia megaloblástica. Vamos a llegar a eso, pero eso finalmente es el concepto de por qué tanto énfasis en entender el proceso de las anemias. De la anemia microcítica, que tiene un BCM bajo, la más frecuente es la anemia por déficit de hierro, que es lo mismo que decir anemia ferropriva. Además, no la especie. La normocítica lo más frecuente es asociada a inflamación. O sea, antes se conocía como anemia de las enfermedades crónicas, pero en verdad es una anemia de inflamación crónica, incluso de inflamación aguda. Por eso ahora se llama asociada a inflamación, y es bastante frecuente ver en varias enfermedades crónicas. Puede ser también anemias hemolíticas, aplásicas, mielodisplasia, hemorragia aguda, invasión medular. Y de las macrocíticas, lo más frecuente es las que son megaloblásticas. Megaloblástico significa que tiene un BCM elevado, usualmente sobre 110, y se debe a algún déficit nutricional, ya sea de B12 o de ácido fólico. Incluso pueden haber anemias macrocíticas por consumo de alcohol sin dióxido de fosfato, otras enfermedades hepáticas. La reticulocitosis de la leucemia aumenta el tamaño porque los reticulocitos son más grandes. El hipotiroidismo también se puede presentar como una anemia macrocítica, también secundaria. Lo más relevante son estos tres encabezados, porque finalmente, si uno estudia la causa de la anemia, probablemente se va a encontrar con alguno de estos tres. Bueno, ahí está el ritmo. Anemia ferropriva. La anemia ferropriva, por definición, entra en la categoría de microcítica e hipocrómica, y el descenso de hemoglobina, que es la anemia, es secundario a una disminución de la concentración de hierro en el organismo. Nosotros basalmente en el metabolismo del hierro tenemos una incorporación alimentaria y pérdidas, ya sea por menstruación, de formación de criterios y también el embarazo. Nosotros incorporamos el hierro en distintos estados de valencia intestinal, se absorbe, se transporta y finalmente lo almacenamos. Tenemos nosotros unos depósitos de hierro en el cuerpo que permiten valer. Si por ejemplo no consumimos hierro 1 o 2 semanas, igual vamos a tener suficiente para poder sintetizar la cantidad de los glóbulos rojos que nosotros sintetizamos todos los días. La mayoría del hierro va a estar en la misma hemoglobina, o sea, en los glóbulos circulares. Después va a estar en los depósitos que principalmente son de ferritina y secundariamente de hemosiderina, y otros también, por ejemplo, mioglobina, enzimas y también transferrina. Recordar que el hierro es parte de varios, es un cofactor de un montón de procesos enzimáticos, especialmente a nivel mitocondrial, que también forma parte de la cadena que finalmente termina en la síntesis de ATP. Entonces, más allá de que el hierro funcione para poder facilitar el transporte de oxígeno a los tejidos periféricos, también tiene esa función tremendamente importante. Esto más de lo mismo, solamente para entender el efecto de que a nivel intestinal nosotros incorporamos el hierro a través de distintos transportadores, lo tenemos que hacer a nivel de circulación sanguínea a través de transferrina, y finalmente tenemos que tener un metabolismo de hierro adecuado para poder suplir la demanda de la médula ósea. Por otro lado, la anemia inflamatoria ocurre porque hay modulación del sistema mismo en intentar disminuir la cantidad de hierro que está circulando, porque finalmente en un proceso inflamatorio yo tengo que resguardarme de, por ejemplo, que esta incorporación, por ejemplo, que hay alguna bacteria en la sangre que esté acaparando el hierro. Entonces, ahí la enzimina es la molécula que finalmente intenta aparecer. Eso para más adelante, pero también para que entiendan un poquito de por qué se producen estos fenómenos de anemia. Y otra cosa súper importante, como yo les decía, la anemia ferropriva, que es la anemia más frecuente en todo el mundo, primero tiene que haber una disminución de los depósitos de hierro, después la hidropoiesis que es deficiente en hierro por lo mismo, y finalmente
el proceso final es que se comprometen los pacientes con la anemia ferropriva. Independiente de cuál sea el parámetro, aquí finalmente la microexitosis y la hipocromía es la etapa final de esta enfermedad. Finalmente tenemos depósitos disminuidos, el fierro sanguíneo también disminuido, y eso es producto de el déficit de hierro. Muchas veces va a ser porque tenemos pérdidas crónicas, ya sea digestiva, ya sea geniturinarias de hierro o de glóbulos rojos. Generalmente voy consumiendo los depósitos que me van quedando, y esto genera finalmente la anemia ferropriva. Por otro lado, la ferropenia, como ya les digo, antecede la presencia de anemia, también tiene compromiso previo de otros tejidos como músculo y corazón, y se traduce en una utilización de oxígeno defectuosa también asociada a disfunción mitocondrial. Incluso es pérdida de masa ósea solamente porque los pacientes tienen ferropenia. Entonces ese es el proceso basal y también puede generar los síntomas. La semiología de la anemia ferropriva va allá de todo lo que ya hablamos de los signos y síntomas de una anemia normal, o sea, basalmente. El síndrome anémico, tenemos lo que es el pica, glositis, lengua de papilada y querelitis angular. ¿Por qué tenemos algunos de estas manifestaciones, especialmente las que tienen que ver con la cavidad oral? Porque el hierro es como yo les decía, es un mineral que también se utiliza bastante en los epitelios que requieren recambio. Entonces no solamente tenemos problemas con el déficit de hierro a nivel de la médula ósea y la producción de glóbulos rojos, sino que los pacientes tienen un recambio epitelial peor. Por eso finalmente tienen esta querelitis angular, la lengua puede ser devapilada, puede tener glositis. Y algo bien específico de la anemia ferropriva es el pica. No sé si a alguien le suena a pica. Se me falla, pero invéntenlo, como que sale. En la pica. ¿No les suena? ¿Cómo? La primera pica. No. ¿Cómo? Ah. Cuando comen tierra o cosas extrañas. Sí, cuando comen tierra. Cuando tenemos un déficit significativo de hierro, por algún motivo, a nivel conductual, empezamos nosotros, como nosotros incorporamos el hierro a través principalmente de la alimentación, empiezan a haber conductas erráticas en relación a empiezo a tomar cosas que tal vez no tienen un valor nutricional, pero intento asimilar algo que tal vez tenga hierro. Yo no sé qué estoy buscando que tenga hierro, pero por ejemplo la gente empieza a comer se toman un vaso con agua con hielo y empiezan a morder el hierro, así. Y lo clásico es que empiezan a comer tierra, como que empiezan con la avidez por comer tierra y otros productos que no son alimentarios, pero que generan eso. Pero ¿es algo voluntario o involuntario? ¿Como la persona quiere? O sea, hay como datos que no tienen nada que ver. Como que sienten la avidez de hacerlo. Tal vez no lo hacen, pero como que tienen esta sensación de hambre por cosas que no son usualmente comidas. Como la tierra. Entonces, que coma tierra es raro. Y lo otro es la coilonilla, que finalmente es la producción anómala del recambio de las uñas, en que empieza a deformarse. Por ejemplo, creo que tengo una foto más adelante que va a demostrar. Glositis finalmente es inflamación de la lengua, puede ser un aumento de esta, que es más patroglosia, pero sí puede ser inflamación espiritual a la lengua. Aquí es lo mismo. Esto que es la querelitis angular es un recambio epitelial defectuoso que se da a las personas que tienen anemia ferropriva. Y bien específico de eso. O de algún otro déficit nutricional. Y esto es lo que es la coilonilla. Finalmente empieza a producirse la uña, pero hay una depresión en la parte central de las uñas que finalmente genera como una uña escuchada. Y vos tener que empezar a tener la lengua de papilar. Todo tiene que ver con el hierro, es que intrínsecamente forma parte del recambio epitelial. Y estas manifestaciones generalmente las podemos observar. No se ven en todos los pacientes con anemia ferropriva, pero son específicas, lo que estamos conversando. O sea, si yo tengo esto, hay que sí o sí ver si hay déficit de hierro o una anemia por déficit de hierro. Ahora,
como yo les decía, hay algunos momentos en que tenemos una población de pacientes tan grandes que logramos decir, bueno, en esta población de pacientes, ¿qué porcentaje de pacientes tuvieron tal síntoma? ¿O qué porcentaje tuvo tal síntoma? Entonces, por ejemplo, en esta revisión del Lancet, en que toman pacientes con anemia ferroprina, ven que lo más frecuente es que los pacientes estén pálidos, que tengan fatiga, que tengan disnea, que tengan cefalea. O sea, el síndrome anémico como tal, ¿cierto? Y algo frecuente puede también haber alopecia, glositis atrófica, síndrome de las piernas inquietas, que también puede ser, piel seca, daño al pelo, sequedad capilar, pueden tener soplos cardíacos, que es lo que conversábamos, taquicardia en un menor porcentaje, disfunción neurocognitiva, a veces dolor de pecho, porque tienen patologías cardíacas de base, incluso vértigo. Y más raro, inestabilidad hemodinámica por anemia ferroprina es difícil, pero puede presentarse con síncope, coiloniquia y un síndrome que no vale la pena mencionar. Entonces, se dan cuenta, esto a nivel de la población general que tiene anemia ferroprina, a pesar de que tenemos cosas específicas de anemia ferroprina, lo más frecuente va a ser el síndrome anémico clásico que ya conocemos, ¿cierto? Y la prevalencia de la anemia ferropriva en la población general es de aquí al menos estimada un 33%, hablando de la población mundial, porque hay muchas zonas de países no desarrollados que hay déficit nutricional importante que finalmente condicionan la anemia ferropriva. No es tanto el caso de nosotros, pero aún así la anemia ferropriva sigue siendo la más frecuente, solamente que no en un porcentaje tan tremendo de la población. Por ejemplo, en hombres de 15 a 60 años, 13%. En niños escolares, 25%. Adultos, un 24%, adultos mayores. Niños preescolares también, mujeres no embarazadas, 29%, mujeres embarazadas aumentan. Ahora, como yo les digo, esto está asociado porque esto implica la población mundial que tiene mayor nivel de anemia ferropriva que el que tenemos nosotros. Pero es importante resolver, no es para que se aprendan los porcentajes, pero sí para entender que de la anemia es el problema más grande que hay dentro de todo. Muchas embarazadas cuando van a control se le hace el examen de anemia, ¿es para controlar esto? Si tiene hierro o no, y controlar anemia estereotípica o otro tipo de anemia en la embarazada. Uno espera buscar, detectar, pesquisar y tratar la anemia ferropriva. ¿Por qué? Porque el embarazo es un estado fisiológico distinto en el que no solamente tengo que sufrir a mí como embarazada y aumentar. O sea, los cambios fisiológicos del embarazo son un montón. Aumenta la bulimia, empiezo a desarrollar un tejido nuevo que es la placenta con estos cambios y síntesis extra de órganos neuroendocrinos. Tengo que generar un bebé entero y tengo que hacer que ese bebé no tenga déficit de hierro. O sea, el consumo de hierro durante el embarazo es tremendo. Entonces, por eso es que finalmente hay que pesquisar eso. Y también el tema del ácido fólico, que casualmente se le da a los pacientes para que mi síntesis de médula ósea no se disminuya en el embarazo y también aportar lo suficiente para el crecimiento y el neurodesarrollo normal del feto. Y, por ejemplo, una embarazada que haya tenido anemia todo el embarazo, nazca el niño, ¿ese niño tendría anemia crónica? O sea, si no es verdad. Lo más probable, si una paciente con anemia ferropriva no se trató todo el embarazo, ese paciente va a tener basalmente un desarrollo neurológico peor. O sea, puede que se forme el tubo neural, se desarrolle los nervios, pero también va a tener algo de discapacidad intelectual, puede tener trastornos neurocognitivos diversos. Eso se da porque finalmente estos mismos nutrientes van desarrollando el sistema nervioso central de manera muy importante. Más allá de la parte neuronal, que es todo un sistema totalmente distinto. Pero eso es el riesgo de un embarazo que no está bien controlado o no bien planificado, porque el neurodesarrollo sea apaleado por déficit nutricional. Tengo una duda, porque no sé, en la parte como de los chefs, dicen de que, por ejemplo, cocinar en un sartén que sea de hierro genera un aporte de hierro que es como el que el cuerpo supuestamente necesita. Entonces, ¿qué vas a saber? No puedo responder esa pregunta. Porque no hay estudios que digan efectivamente cocinar con hierro en sartén tal vez mejora. Lo importante es la absorción del hierro, que puede ser
tanto en la parte animal como vegetal. Pero es como un mito, ¿sí? No lo puedo desmentir en este momento, tendré que buscarlo. Esto, hablando de anemia, el déficit de hierro también es frecuente sin anemia, especialmente en niños, adolescentes, mujeres y mujeres embarazadas. O sea, hay gente que no tiene anemia, pero igual tiene déficit de hierro. Y anemia ferropriva total, porque esto es anemia basalmente. Anemia ferropriva, 12% de la población general. Y población hospitalizada también aumenta, porque tienen otras enfermedades que se compensan y tienen que quedar hospitalizados. Entonces, la anemia frecuente y la anemia ferropriva, como yo les digo, y quédense con esto, a pesar de que hay signos específicos de la anemia ferropriva, uno lo que más va a encontrar va a ser el síndrome anémico clásico. O sea, validez, fatiga, disnea, dolor de cabeza. Tenemos otras cosas, pero uno igual va a encontrar más de todo. Ahora, causas de ferropenia y de anemia ferropénica, como yo les digo, pérdidas sanguíneas, gastrointestinales, ginecológicas, otras, ingesta inadecuada, como gente que tiene malnutrición por déficit, también población vegana, vegetariana. De hecho, la gente que tiene restricciones alimentarias debería no solamente controlarse con hemograma, sino que también medirse los niveles de hierro. Absorción defectuosa por síndromes mal absortivos, después de un paciente que saca el estómago entero, por ejemplo, consumo de drogas. Y lo que hablamos de requerimientos aumentados. De por sí, ciertas etapas del desarrollo pediátrico van a tener mayores requerimientos de hierro, y no por tener alguna pérdida ni nada, sino que empiezo a consumir más hierro de mis depósitos por tener en preescolares, en adolescentes durante el embarazo, y también pacientes que usan estimulantes de eritropoyesis. Por ejemplo, no es para que lo sepan, pero pacientes que tienen enfermedad renal crónica, el riñón avanza en su enfermedad renal y puede tener una disminución de la síntesis de eritropoyetina. Y en ese caso dependen de la limitación externa de eritropoyetina, con drogas que se llaman eritropoyetina. Y si yo utilizo mucho esta hormona, voy a en varias semanas tener con mayor eritropoyesis, pero al mismo tiempo voy a gastar mis depósitos de hierro, entonces igual voy a tener enfermedad, a pesar de que estoy arreglando la anemia. Esto, para que lo vean después, simplemente es una tablita que intenta diferenciar las distintas causas de anemia ferropenia. Y finalmente, como les digo, tiene que ver con eso. Hay aumento de los requerimientos, hay mayor aporte, hay pérdidas crónicas. Esto para que lo tenga más adelante, no se lo voy a preguntar en la prueba, pero es importante entender que la anemia ferropenia no es solamente porque la gente menstrua o porque tienen cáncer digestivo, que suele ser frecuente, pero hay otras. ¿Ya? Y aquí voy a ver en el frotis lo mismo. Como hay microcitosis e hipocromía, estos lóbulos rojosos más chiquititos, y si ven, la tinción clásica del frotis se ven más pálidos, o sea, solamente hay tinción en el borde donde tenemos más citoplasma, y esto es lo que se va a ver en la anemia microcítica apocrómica, que muchas veces va a ser a la anemia ferropenia. Este es el frotis que uno puede encontrar en un paciente con anemia ferropenia. Por otro lado, la anemia normocítica más frecuente es la anemia de la inflamación. ¿Inflamación cómo? Cualquier tipo de inflamación. Por ejemplo, pacientes que tienen malignidades hematológicas, o sea, neoplasias líquidas y neoplasias sólidas, infecciones, enfermedades inmunomedianas, enfermedades inflamatorias, enfermedades crónicas, insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedad pulmonar crónica, la obesidad, la anemia del adulto mayor y la anemia del paciente crítico. Distintos procesos generan mediadores de inflamación que se mantienen en el tiempo, que finalmente generan esta alteración, como les comentaba, en que se intenta resguardar los depósitos de hierro y que no circulen. Y por lo mismo la anemia empieza a desarrollarse. Como yo les decía, antes se conocía como la anemia de las enfermedades crónicas, y ahora sabemos que no es que sea la enfermedad crónica la causa, sino que es la inflamación crónica que conlleva muchas de estas enfermedades. Incluso los pacientes graves pueden tener anemia solo porque están graves. Por ejemplo, un paciente que tiene una apendicitis y se complica, lo opera y después está intubado o grave en la UCI, puede tener anemia, y no es porque tuvo muchas pérdidas en la cirugía, sino que es un estado inflamatorio tan severo que lo
experiencia con ese concepto. Y la anemia megaloblástica, por otro lado, es por déficit de vitamina B12 y ácido fólico. Ahora, megaloblasto quiere decir que hay brotes grandes, como decir. O sea, en esta anemia el BCM está aumentado y se da por una síntesis defectuosa del ADN que determina una hematopoiesis megaloblástica. Técnicamente, no es que sea una anemia solamente, no es que solamente la anemia genere una síntesis aumentada de los glóbulos rojos, sino que aumenta el tamaño de las 3 series. O sea, formalmente aumenta el tamaño de las plaquetas, de los glóbulos blancos y de los glóbulos rojos, porque la síntesis defectuosa de la ADN es la que nos condiciona. Hay una asincronía entre la maduración del núcleo y el citoplasma, y finalmente la hematopoiesis es ineficaz y de hecho hay hemólisis intramedular. O sea, como la síntesis es defectuosa, el mismo sistema de la médula ósea los elimina y también hemoliza. Entonces, bueno, pueden tener ictericia, pueden tener elevación de la bilirrubina, pero finalmente lo que se mantiene, lo que circula, está con un volumen mucho más aumentado, por lo mismo. Bueno, aumentan las 3 series, pero finalmente se manifiestan los pacientes con la anemia y es la anemia megaloblástica. Aquí también como cultura general tenemos la B12 y el ácido fólico, que tenemos un aporte diario de ambos tienen que ver con la síntesis del ADN. Tenemos distintos depósitos en lugar de absorción intestinal, hay ciertos niveles cítricos normales. La B12 tenemos hartas disquisiciones en el sentido de que tiene que incorporarse en la dieta, tiene que unirse al factor intrínseco que sintetiza el estómago, después se va al duodeno, se asimila, se absorbe finalmente y luego circula para el resto del tejido periférico. Tenemos la cianocolamina, tenemos el ácido fólico, para que lo veamos ahora. Lo importante es que aquí tenemos el esquema donde tenemos la síntesis de ADN que involucra tanto la B12 como el ácido fólico, aquí solamente como textual. La metilación del tetrahidrofolato es un paso crítico de la síntesis de ADN porque el pH es su dato celular. La cosa es que finalmente la síntesis de la aspirina está afectada por el déficit de B12 y o de folato. Ahora, la semiología de la anemia megaloblástica, por otro lado, tenemos el síndrome anémico, del que ya hablamos, por el tema de la hemólisis en el sistema retículo endotelial podemos tener ictericia sin coluria, porque la coluria es cuando hay una ictericia que es por una hiperbilirubinemia directa. También pueden tener glositis, también pueden tener quelitis angular. Lo mismo, se ve la lengua papilada, puede haber macroglosia incluso, que puede ser bastante llamativo, como también puede no estar. Y algo súper importante, esta genera un compromiso neurológico específico más allá de que ya genera anemia. ¿Por qué? Porque el déficit específico de vitamina B12 genera neuropatía. Que se ve en la déficit de ácido fólico y de B12, en que además los pacientes pueden tener parestesia, pueden tener pérdida de sensibilidad vibratoria, paresia, pérdida de control esfínteral, y a largo plazo el déficit de B12 genera demencia, deterioro cognitivo leve, puede generar depresión, y esto puede ocurrir en ausencia de anemia, solamente con déficit de B12. Por eso es importante que la gente con restricciones alimentarias también se vea. Aquí se ve un resumen de todas las distintas manifestaciones que se pueden dar producto del déficit de B12, o solamente para que lo tengan de referencia. O sea, un paciente que tiene varias alteraciones neurológicas subjetivas y además tiene un síndrome anémico, probablemente un B12. Si yo veo el BCM y está elevado, hay que ver cómo están los niveles de B12, efectivamente va a ser lo más frecuente. Y algo súper importante, el déficit de ácido fólico no produce este compromiso neurológico extra, solamente el déficit de B12. Y aquí, en el frotis, en los pacientes que tienen déficit de B12, vamos a tener lo que son los neutrófilos hipersegmentados. Eso también es clásico que se asocia a el déficit de ácido fólico y de B12. No tiene que ver con que hay una infección, sino que hay una hipersegmentación. Usualmente el neutrófilo tiene 3 núcleos unidos y que finalmente la segmentación se asocia al déficit de B12 y de ácido fólico. Y aquí más de lo mismo.
también pueden haber alteraciones de piel. No me acuerdo que aquí va con esto, pero sí. Y por otro lado, solamente para tener de referencia, hay una enfermedad que se llama anemia perniciosa, en que específicamente hay una disminución de la producción del factor intrínseco, por lo tanto no se une la B12 al factor intrínseco y no se puede asimilar, por lo tanto tenemos déficit de B12, que además, como tiene este componente inmunomediado que disminuye el factor intrínseco, genera además otros fenómenos. Entonces tenemos las manifestaciones neurocognitivas de la anemia por déficit de B12, ¿cierto? Función autonómica, demencia, debilidad, parestesia, la anemia macrocítica, ¿cierto? Podemos tener niveles de vitamina D bajo, puede tener osteoporosis por lo que hablamos respecto a la masa ósea. El tema es que esta enfermedad está inmunomediada y de hecho también disminuye la síntesis del ácido clorhídrico a nivel del estómago. Entonces tenemos además síntomas caracterizados por hipoclorhídrico, dispepsia, dolor epigástrico, saciedad precoz, fluido prandial, son todas cosas que tienen que ver con la anemia perniciosa, que dentro de todo bastante frecuente, a pesar de que uno no la detecta. Está la malabsorción de nutrientes, donde específicamente tenemos el problema de la B12. También puede haber problemas de hierro, pero la anemia perniciosa de por sí se asocia a unos niveles de déficit de B12 tremendo. De hecho, no me tocó, pero tenía un profe que finalmente la anemia perniciosa, uno ve los niveles de B12 y son cero. Y de hecho, por la hemólisis intramedular, la LDH aumenta un montón. La gente se siente terriblemente mal, tienen una anemia bien marcada y es por este mismo proceso. Y como yo les digo, la anemia perniciosa es una enfermedad autoinmune. Muchas veces las enfermedades autoinmunes se asocian a otras enfermedades autoinmunes porque los pacientes son predisponentes o predisponen a que distintos componentes autoinmunes se manifiesten de manera concomitante. En ese caso, por ejemplo, tenemos el vitiligo, pacientes que tienen hipotiroidismo y hipertiroidismo, que ambos son inmunomediados. Y eso es como un concepto general. Si yo tengo una enfermedad autoinmune, por ejemplo la anemia perniciosa, tengo que buscar otras enfermedades autoinmunes probables en el paciente. Solamente para que lo tengan de concepto. Entonces, hablamos de estas cosas, de conceptos nuevos, pero recuerden que primero está la anemia macrocítica, dentro de eso la anemia megaloblástica, la anemia por déficit de B12, y parte de eso, una de las causas específicas es la anemia perniciosa. Entonces, hay estos conceptos que se dan en las anemias macrocíticas, pero quiero que se queden con eso, que la semiología de la anemia prolongativa tiene varios hallazgos específicos y que la anemia megaloblástica, especialmente por B12, tiene este deterioro neurológico que no se ve en los otros tipos de anemia. ¿Ya? Eso sería el fin del centro de María. ¿Preguntas, consultas? Está, se me olvidó. Se me olvidó. Bueno, pero este es el síndrome, tenés que encontrar el síndrome. Se me olvidó la analogía. Pero si está en la descripción del año pasado, capaz que la... ¿Dudas? ¿Dudas de la anemia? Con esto ya bastante sobra para entender la anemia a nivel de tercer año. Sí. ¿Hay que hablar ahora o ahora? Ahora tenemos la síndrome de Comporta. Ahora hay que almorzar. Manuel. Y que tenemos adenopatía, después a las 2 síndrome de público y entonces vamos a dar los 10.
dicen, vamos a hacerla antes o después de almuerzo. ¿Pero cuánto dura? Esta, mucho menos que la otra. Dice que unos 40 o 45 minutos. Como yo les decía, el centro manénico es como la base de estas clases. Las otras dos son mucho más llenos de los públicos más generosos. Así que démosle por adenopatías. Ya. Vamos a definir la adenopatía, la vamos a clasificar y la señora. ¿Ves? Se nos baja. Ya. Importante. ¿Qué es una adenopatía? ¿Qué es un linfonodo? ¿Alguien me la puede diferenciar? Si es que